A ver, ya quedamos en la clase anterior entonces lo que era el tipo de presa, ¿cierto? Yo les comentaba que hay varios tipos de presas, pero las más comunes son las presas de gravedad, las presas de arco y las de escollera, ¿ya? Y son menos, las de escollera o de material granular se las llama también, y son menos frecuentes las contrafuertes. Ya cada una tiene una forma distinta de resistir el empuje y el volcamiento, o los esfuerzos, mejor, cada una tiene una forma distinta de resistir los esfuerzos. Y obviamente son para distintas características tanto de el entorno, del tipo de fundación que se puede hacer, de los empotramientos, las laderas de los cerros, ¿cierto? Como de la profundidad del nivel de agua que pueden resistir. Profesor, ¿Sí? las contrafuertes son las que generalmente llevan con puerta. Llevan con puertas con la presa, dice usted. Sí. No sabría responderle eso, no sé cuál ha visto usted como contrafuerte que tenga con Es, puerta. es- no sé si conoce el embalse de Convento Viejo en Chimbarongo. No lo conozco. Mire, yo mañana a lo mejor vaya para allá y le voy a tomar una foto. Saque hartas fotos, ya, para verla. Ya, Y ahí la ya. analizamos. Sí, Bueno, ya. Bueno. Sí, no conozco esa. La de contrafuerte es que todas tienen. A ver, es que en estricto rigor el muro es para resistir, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver más adelante, que las bocatomas, sí, hay algunas que están en el muro y hay otras que están en un costado, ¿ya? Cuando están en el muro, pueden ser efectivamente por compuerta, hay otras que utilizan como una especie de jaula de pájaro, como, mm, como aducción, que son, a ver, miren, déjenme mostrarles las fotos, que son bien interesantes. Obviamente la obra toma está sumergida, ¿eh? A ver, ¿dónde está esto? Acá, fotos. Esa. Este es el embalse Linares, no sé si comenté la otra vez que fue un embalse que nunca entró en funcionamiento. Entonces ahí viene llegando el río y cuando esto se bloquea, empieza obviamente a inundar toda esta zona que se ve, pues esta área, ¿cierto? Donde están los árboles, qué sé yo. Y empieza a aumentar la cota. Y por esta es la boca toma. Ya yo estoy parado en el muro, estoy sobre el muro sacando la foto. Y esta es la obra de toma, y se le denomina esta jaula de pájaros. Son los embalses antiguos generalmente tenían este diseño. Entonces, el agua entra de manera vertical, ¿cierto? Por esta jaula de pájaro, y cae acá, llega a un codo, y después tira horizontal por el interior del muro. Atraviesa el muro y obviamente deposita el agua al otro lado, agua abajo. ¿Ya? Hay otra boca toma, o obra toma, se le llama boca toma, pero es una obra de toma, que están encostados, están en el cerro. ¿Ya? Ahí vamos a ver nosotros distintos tipos. Hay otras formas también, esta es de las que se utilizaron antiguamente, hay otras ahora que se utilizan con puertas, que eso deben ser las que dice usted. Ahora, lo que quiero decir es que no necesariamente la compuerta va asociada a un tipo de presa, ¿ya? La compuerta puede ser con cualquier tipo de presa dependiendo cómo sea la metodología de la captación. Pero la contrafuerte, lo que sí la limita, tiene que ver con temas más técnicos, como por ejemplo la profundidad del nivel de agua, porque obviamente puede resistir una cierta presión nomás. Tiene que pensar que al final la contrafuerte es una pared que está sujeta como por, entre comillas, ¿cierto? Como por uno alza prima, que están en diagonal en este caso, para que se haga la idea, ya que están resistiendo el empuje que está ejerciendo el agua sobre el muro, ¿ya? La gracia de esto, obviamente, de la contrafuerte, a diferencia de la otra, es que la de gravedad, yo les decía que utiliza su propio peso para resistir los esfuerzos. La de arco bóveda transmite, bueno, eso lo vamos a ver ahora, pero transmite los esfuerzos hacia los costados, ¿cierto? Hacia los empotramientos. Y esta van a resistir, obviamente, el apoyo de estos machones, van a ser los que van a ayudar a resistir el esfuerzo que está generando sobre la pared. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. Esta, por ejemplo, cómo se construye la presa de gravedad de Ralco, ¿ya? Se va construyendo por etapas y fíjense que aquí tiene una especie de escalones, que no es otra cosa que más que para restarle un poco de energía a los materiales que van cayendo durante el proceso de construcción, pero eh, esto después todo queda de manera, se va haciendo, digamos, como especie de etapa, ¿cierto? Por lámina,
donde se va haciendo completamente de hormigón. ¿Ya? Entonces esta presa, como es solamente de hormigón, gracias a su esfuerzo, a su peso propio, es como resiste después los esfuerzos que genera el agua. ¿Ya? Entonces obviamente es parte del diseño determinar cuánto es el peso que va a generar esta presa y cómo va a resistir los esfuerzos que va a generar el agua. ¿Ya? Ahora tienen que pensar que cuánto es el peso específico del hormigón es 2,5, ¿no? La densidad es 2,5 toneladas por metro cúbico, ¿cierto? Ustedes deberían tenerlo más claro eso. ¿Se acuerdan, no? ¿Cuánto es la densidad del hormigón? A ver, densidad de Sí, 2,5, profe. 2,5 Varía de los 2,2 a 2,4. toneladas por metro cubo, ¿cierto? Claro, sí. Sí, Y el agua es una tonelada por metro cubo. Entonces ahí para que vayan comprendiendo de que la altura que va a tener la presa va a ser un poco más alta que el nivel de agua y obviamente la limitante va a ser el volumen. ¿Ya? Y eso, dependiendo del volumen, va a ser el peso que va a tener la presa. Y en función de eso va a tener que ese peso resistir tanto los esfuerzos de desplazamiento que va a querer ejercer la fuerza horizontal que va a generar la presión sobre la pantalla. Pantalla se le llama a la parte de la presa que está en contacto con el agua. Va a tratar de empujarla y por otro lado va a tratar de volcarla con respecto a un punto que se le denomina pie de la presa. ¿Ya? Porque es como un pie, pues si ustedes caminan, ¿cierto? Ustedes hacen todo, el movimiento del pie siempre termina en la punta de los dedos, por eso se le llama pie. Y en la parte de atrás, la que está en contacto con el agua, el punto inferior de la fundación que está en contacto con el agua, se le denomina talón. Entonces, acá hay varios factores que considerar para el diseño. De partida, esta presa es de hormigón en su totalidad y tiene armadura solamente en los estribos, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que la presa de gravedad no tiene armadura en su interior, en el cuerpo? No, porque tiene solamente los costados, ¿cierto? Pero no en el cuerpo. ¿Por qué creen ustedes que no tiene? ¿Qué se les ocurre? Partamos por algo. El hecho de que tenga solamente hormigón y no armadura, ¿qué quiere decir? ¿Que para qué está diseñada? Para tracción, ¿Cómo? Si solamente hormigón, po. No tiene armadura. ¿Para qué está diseñada entonces? para, para trabajar a compresión. A compresión, ¿cierto? Está diseñada para trabajar a compresión. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está diseñada solamente para trabajar a compresión? Por ¿Qué el efecto? empuje del agua, para recibir el empuje del agua. Claro, pero ¿qué pasa cuando funciona? ¿Qué pasa si uno la diseñara la presa para trabajar a tracción? ¿Qué pasaría? Uno, obviamente, le diseña en fierradura todo y la hace funcionar a tracción. ¿Qué pasaría con el hormigón? Empezaría a ceder. A ceder. ¿Y qué pasaría con el hormigón? ¿Qué eh, pasa ahí? Se fatigaría. Se agrieta, ¿cierto? Entonces el agua se metería por las grietas. Y al meterse por la grieta, la presión, como nosotros ya lo hemos visto en hidráulica, acá no tanto, pero en hidráulica, ¿cierto? La presión se transfiere a través de las moléculas de agua. Entonces, aunque se meta una gota dentro de la presa, no sé si me van siguiendo, está transfiriendo toda la presión de agua que hay en el embalse, en esa profundidad. Entonces, como que En esa grieta. en esa grieta. Ah, perfecto. ¿Me entiende? Entonces, es como que estuviese usted, em, a ver, como un ejemplo. Como cuando tenemos una bombita, le hacemos un hoyo pequeño y lo apretamos y toda la presión sale por ese agujero, en este caso sería dentro del hormigón. Es que claro, po, pero esa presión ya no lo está haciendo porque la idea de una pantalla de hormigón
en esta presa es que la pantalla se distribuye en todos los esfuerzos, que se localizan en un punto, ¿cierto? En un punto a un tercio de la altura, porque obviamente el perfil de... Puta, no tengo el lápiz acá, si lo perdí, pero ya. El perfil de distribución de presiones es triangular, pues ustedes lo recordarán. Sí, sí, sí. Entonces, el esfuerzo se aplica en un punto de la pantalla que está a un tercio sobre la base y 2 tercios bajo el nivel de agua, pero se distribuyen uniformemente en toda la pantalla. El tema es que cuando se agrieta, ya pierde esa homogeneidad. Entonces, todas las presiones, ¿cierto? Donde se generó la grieta, todas las presiones se incorporan dentro de esa grieta, por así decirlo, y sigue agrietándola cada vez más. Entonces, el diseño no considera armadura porque la presa tiene que saber trabajar 100% con presión. La presa no puede agrietarse. Cuando un hormigón armado empieza a trabajar a tracción, el hormigón, como no resiste tracción, se rompe, se agrieta. Y lo único que resiste es la enferradura. Pero en una obra como un edificio da lo mismo, ¿por cierto? Espérense, voy a sacar el correo. Da lo mismo. Pero acá no, pues, porque acá nosotros estamos considerando que no. Estamos considerando que no puede incorporarse agua. ¿Ya? Porque esas presiones van a generar la ruptura, que se siga rompiendo cada vez más la presa. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Sí, Sí, se sí, entiende. se entiende. Entonces el diseño considera solamente hormigón, solamente resistencia a la compresión y obviamente va a resistir tracción en los estribos, que los estribos sí están con enferradura, obviamente, para unir la ladera del cerro con el muro. ¿Ya? Se utilizan pernos de anclaje, unos pernos gigantescos, más grandes que los que usan en los puentes. Eh, y armadura para la resistencia a la tracción, ¿ya? Y obviamente esta presa, gracias a su peso propio, a pesar de que tiene una fundación y tiene los... se me fue la palabra. Tiene los estribos. Se considera que su peso propio es el encargado de resistir los dos, de producir la estabilidad, ¿cierto? Para las dos, los dos condiciones que se generan sobre él, que son el empuje por parte del agua para desplazarlo y el empuje volcante o el momento volcante en realidad. El empuje que va a generar un momento volcante sobre el pie de la presa. ¿Ya? Tenemos el caso de las presas de arco, que como yo les decía, tiene la forma de una... La verdad no estoy muy seguro si está formando una circunferencia su forma o es una forma más parabólica. No estoy bien seguro. Ahora, si es un arco me da a pensar que un arco de flecha, ¿cierto? Tiene forma más bien parabólica, pero la verdad no lo sé. Sería bueno darle una vuelta a eso un poco. Em, Como ven, son presas delgadas y verticales. Ya, yo creo que le había comentado a usted, recuerdo un capítulo de Los Simpsons que salía una presa de arco. Tenemos el caso de la presa Hoover, que sale siempre en las películas, ¿cierto? Las películas gringas, cuando se rompen estas medias de cataclismo y fin del mundo. Cuando se rompen las presas, la presa Hoover generalmente es la que sale en esas películas. Entonces, fíjense que en la presa de la derecha, fíjense cómo el muro se inserta dentro del mismo cerro, ¿cierto? Entonces, todos los esfuerzos se transmiten. Esta es la presa Hoover, por si acaso, la de la izquierda. Una presa muy famosa en Estados Unidos. Entonces, todos los... acá está, hay una foto más bonita de la presa Hoover. Bueno, fíjense en la forma que tiene el agua, genera los esfuerzos. Ahora fíjense también que sobre ella hay autos, hay una carretera de doble vía. ¿Ya? Sobre ella se están generando los esfuerzos que se mueven de manera axial o se transfieren de manera axial a través de la presa y descargan todos esos esfuerzos en el muro. Entonces, obviamente, esta presa es bien particular porque de partida te da la opción de tener o de acumular una gran profundidad a nivel de agua para de almacenamiento y necesita de ciertas características del entorno, ¿cierto? En este caso
naturales, ¿cierto? Geomecánicos para poder transmitir esa energía que generan esos esfuerzos y que sea obviamente el cerro quien los disipe, ¿ya? Un poco lo que pasa también, por ejemplo, con las mismas fundaciones de los edificios. Al generarse los esfuerzos sobre los edificios, tanto las cargas vivas, las cargas muertas, las cargas sísmicas, viento, todo eso finalmente se transfiere a través de las columnas a las fundaciones. Y es el suelo el que se encarga de resistir los esfuerzos y disiparlos. Acá es lo mismo, pero lo único que lo hacen es la ladera de donde están los empotramientos de la presa. La carga se distribuye de manera uniforme. Este arco transmite los esfuerzos de compresión a los estribos, por lo que la roca madre debe sostener resistencia, ¿ya? Eso es un poco lo que estábamos hablando recién. Y obviamente los esfuerzos se desplazan tanto de manera axial como de manera vertical hacia la fundación. En la presa de arco hay tres tipos, que son la sección trapezoidal de planta curva, que es efectivamente como en la presa Hoover. Fíjense que es curva y tiene una sección trapezoidal. No sé si la pueden visualizar. O sea, es más grande en la parte superficial, es más angosta abajo, ¿cierto? Y tiene diagonales acá que unen la parte superior de la inferior. Entonces, como un trapecio que está arqueado. Está la de doble curvatura, que es una sección curva de planta curva, ¿ya? Que son las presas también que se conocen como bóveda. O sea, son curvas si uno las mira desde arriba, y si uno las mira de perfil, también son curvas, ¿ya? A diferencia de la Juve en este caso, que es de una presa de arco común y corriente, que es curva solamente de su vista en planta. Y tenemos el arco gravedad, que se utiliza en aquellos casos donde los estribos resisten la transmisión de las cargas, pero no resisten completamente para las cargas que se generan, ¿ya? Por lo tanto, también se aprovecha el peso de la estructura, que ya no es tan delgada, ¿cierto? Ya no es tan esbelta, sino que tiene un volumen significativo que junto con la densidad genera una masa y por lo tanto una fuerza de peso considerable que permite ayudar en la resistencia de los esfuerzos que genera el agua. Acá tenemos la presa de Machones o de Contrafuerte. No sé si esa, Víctor, es la que usted haya visto. Ahora fíjense, Es similar a la que digo yo. sería súper bueno que sacara una foto, Víctor. Si puedes, por favor, y las comparte la otra clase. ¿Qué tiene de particular esta presa? Fíjense, con respecto a las otras dos. Es completamente vertical el muro, apoyado por triángulo. O sea, la distribución de apoyo es distinta. Exacto. ¿Y qué más? ¿Qué otra característica tiene así con solamente ver la foto? Que se nota el tiro. Es menos profundo, pues chiquillo. Fíjense la altura que tiene ese muro. Esta es más presa como más para temas de lago. O sirve también como ¿cómo se le denomina esto? Hoy día viernes siempre ando. Se me olvida todo. Sirve como defensa fluvial. ¿Ya? Fíjense que si nosotros eso fuese un río, nosotros podríamos utilizar ese tipo de muro, ese tipo de presa, para poder impedir el paso del agua hacia acá donde están los donde están los machones, ¿cierto? Que están resistiendo la presa. Entonces también sirve como defensa fluvial, pero particularmente es que esto sirve más para lagos, cosas por el estilo, donde el nivel de agua no es considerable, o sea, no es tan considerable. Estamos hablando que las presas de gravedad o las de arco son para
cientos de metros de profundidad de nivel de agua. Entonces, como tenemos ya claro, la presa de contrafuerte son unos machones que permiten la resistencia en el muro. Se le denomina cola a estos machones y la cabeza al muro, ¿ya? Ahora fíjense que muchas veces no es un muro vertical apoyado por estos machones, sino que muchas veces se utiliza también un muro en diagonal, que también es útil porque permite ese muro en diagonal resistir, además del esfuerzo que genera la presión de agua sobre el muro, también está generando un esfuerzo vertical por el mismo peso del agua. Entonces eso ayuda a que el muro tenga una mayor resistencia, ¿ya? Fíjense que, se acordarán de física, ustedes de mecánica, ¿cierto? Está ejerciendo el esfuerzo de manera vertical y eso ayuda a aumentar la fuerza de rozamiento entre el muro y la fundación. Entonces, finalmente la masa de agua ayuda a la propia resistencia del muro a el esfuerzo horizontal que está ejerciendo el agua. Entonces, esa es un poco la utilidad que tiene, ¿ya? Obviamente estos machones lo que están haciendo es resistir, empujar, ¿cierto? Resistir el esfuerzo que se está generando sobre el muro. Y la última que tenemos, que son de las más famosas, son las presas de materiales sueltos. Que fíjense que estas son bien particulares, bien, se visualizan bien. em, en Chile está lleno de estas. O sea, yo les mostré, por ejemplo, fíjense. Vamos a meternos a Google Earth para mostrarles las que vimos en la clase anterior, porque no sé si se acuerdan de las imágenes. Denme un segundo que abra esta cosa. Mm, acá está. Bien, fíjense en el embalse Ancoa. ¿Se dan cuenta, no? Aquí está todo el material y acá está el muro, ¿ya? Que está en contacto con el agua. Creo que vimos otra presa acá que tenía las mismas características. No sé si fue esta, a ver. Esta fue. La Pehuenche, fíjense. Lo mismo. Acá está el muro. Aquí está el vertedero, está lateral. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase anterior? Aquí está el vertedero del Ecuador de crecida. ¿Ya? Que vamos para allá también vamos a ir a ver el vertedero. Entonces esas son las presas de materiales sueltos. Pueden verlo, por ejemplo, si ustedes han ido al camping Quillay, ahí en el Pretil también tiene lo mismo. Esas más chicas, sí, obviamente. ¿Ya? Yo diría que aquí, en esta presa, aquí está el vertedero, aquí abajo. Fíjense que aquí se ve un canal. ¿Ven? Y está el vertedero en el costado. La presa de materiales sueltos se construye con el material del mismo sector, ¿ya? Se obtiene el material de ahí, del mismo sector donde se va a realizar la presa, y lo único que se tiene que generar es un núcleo que sea impermeable, ¿ya? Que permita que no se genere la incorporación de las líneas de corriente al interior de la presa, porque obviamente esta es de material, el agua está en contacto con el material, lo va a penetrar, pero la idea es que el núcleo permita la impermeabilización para que el agua no pase de un costado al otro. Si eso pasa, lo que va a generar es que va a empezar a socavar el material y finalmente la presa se va a destruir, ¿ya? Entonces esa es la idea un poco de la impermeabilización. De hecho, hay presas en que se instala una pantalla impermeabilizante. Imagínense que en esta imagen acá tenemos en la parte más baja de la imagen, ¿cierto? Aquí tenemos el fondo del lecho de este embalse. Y obviamente el agua va a infiltrar en el suelo y las líneas de corriente van a pasar por debajo de la presa. Eso también genera un problema porque puede producir subpresiones, que son presiones ejercidas desde la parte inferior. Y van a tratar de empujar, de hacer flotar, ¿cierto? Ustedes no sé si recordarán flotabilidad, tienen que haberlo visto en física y mecánica fluida si es que tuvieron. Y la flotabilidad es el empuje que va a generar el agua en vertical para tratar de levantar a esta presa, ¿ya? Entonces, para evitar que esas líneas de corriente pasen justo por debajo de la presa, generalmente este núcleo impermeable se profundiza.
y se instala como una especie de pandereta, por así decirlo, en el subsuelo. Imagínense que ustedes hacen una excavación a lo largo de este muro, ¿ya? Muy profundo, un par de metros profundo, con un ancho muy pequeño, un par de centímetros, y eso lo llenan de hormigón. Entonces como que hacen una pantalla, una pandereta, una pared en el interior del subsuelo. Entonces el agua no va a meterse por ahí porque obviamente se va a encontrar, al igual que en este caso aquí con esta presa, se va a encontrar con una pared que impermeabiliza em, el paso de agua de un punto a otro, de izquierda a derecha. Por lo tanto, el agua va a tener que profundizarse aún más para poder pasar hacia el otro lado. Estamos hablando en el subsuelo. Por lo tanto, finalmente el agua al no pasar por debajo de la presa va a evitar esos esfuerzos de empuje. ¿Ya? Obviamente está igual en el caso como la presa de contrafuerte también es para profundidades pequeñas. ¿Ya? Hay tres tipos de presas de materiales sueltos, que están las presas homogéneas, que como les decía se utiliza el mismo material em, impermeable de la presa, pero se instala un filtro DREN en el interior. No sé si ustedes conocen los filtros DREN. ¿Han visto ustedes alguna vez unas tuberías que tienen todas perforadas, que son de color naranja? ¿Lo han Yo visto creo alguna que vez? yo vi algunos, pero no a tan gran escala como empresa. No, yo no. Se llaman Flexodren, googleenlo. Flexodren tienen varios nombres. Miren, Flexodren. Ah, sí. Esto no sé si utilizarán esto. Esto se utiliza más para aguas servidas, para las soluciones particulares de agua servida en las casas en el campo generalmente, cuando instalan tubos para el agua pasa por acá y a través de estos agujeros se infiltra en el subsuelo. Ya es para el tratamiento de las aguas servidas. Entonces, lo que les quiero mostrar acá, no sé si se utilizará pero esto es un flexodren, ¿ya? Entonces acá el tubo dren que se utiliza es lo mismo, un filtro dren que dice aquí. Un tubo que está perforado, cosa que el agua se incorpora en el interior de la tubería, perdón, de la presa, pero luego entra a la tubería y la tubería lo descarga hacia algún punto, ¿ya? Estas sí que son para profundidades muy bajas. Generalmente se utilizan, por ejemplo, para estos almacenajes de agua para riego. ¿Cómo es que se llaman esos los tranques? ¿Ya? Presa de pantalla, se incorpora una pantalla impermeable, ¿ya? Que puede ser de tres tipos. Puede ser la pantalla de hormigón, asfáltica o plástica, dependiendo también del nivel de profundidad que tener el agua. Hormigón es para presas grandes, asfáltica para presas medianas y las plásticas para presas pequeñas. Con plástica se refiere al utilizo de geomembranas, ¿ya? Geomembranas que permiten... las geomembranas generalmente ustedes las han visto a lo mejor en los tranques cuando las están construyendo, que son estas mallas negras que permiten la impermeabilización para que el agua no pase de un lado a otro. No se meta al subsuelo. Tenemos las presas de núcleo, que son las que les decía yo, que tienen un núcleo impermeable, mientras que es escollera fuera de ese núcleo, ¿cierto? Es de material. Entonces el agua, aunque penetre a través del material, no va a poder penetrar este núcleo. ¿Ya? Eh, bueno, obviamente, que se rompa la presa. Eh, la de el pretil de ahí del camping Quillaye es de este tipo. ¿Ya? Ese tiene un muro impermeable que está debajo ahí del camino y la escollera está hecha solamente con roca. No sé si han andado caminando por ahí alguna vez. ¿Duda hasta acá, chiquillos, con los tipos de presa? Por mi parte, nada, todo bien, profe. Vamos a ver entonces ahora los esfuerzos que se generan sobre las presas. ¿Ya?
A ver, antes de entrar en la materia de los esfuerzos que se generan sobre las presas, tenemos que pensar que para elegir el tipo de presa, cuál es la adecuada para el sistema, depende de una serie de factores que se pueden reducir desde el punto de que se tiene que analizar la factibilidad de poder ejecutar cada una de ellas y cuánto va a ser el costo de construcción de cada una de ellas, po, ¿cierto? Cuando yo le hablo de factibilidad de ingeniería, o sea, la factibilidad de ejecutar ingeniería técnicamente alguna de esas presas, analizándola junto con sus costos de construcción. ¿De qué estoy, qué estoy analizando y cómo lo resumirían eso ustedes? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tengo que evaluar? Eh, si es accesible o no, cuánto me va a costar llegar por los materiales allá. Claro, técnicamente, ¿cómo se llama eso? Analizar esas distintas alternativas. No, ¿Ustedes ya lo vieron eso? sí, pero no me acuerdo el nombre técnico. Lo vieron en el módulo anterior. ¿Qué es? Factibilidad. Bueno, Sí, pues, la factibilidad más los costos de construcción. Un anteproyecto de ingeniería, pues chiquillos. Eso ya lo vieron ustedes. Esto es un anteproyecto, entonces yo tengo que analizar un anteproyecto, analizar cuáles son las alternativas de construcción que tengo, cuáles son las posibles alternativas de presa que puedo utilizar para mi situación, dependiendo obviamente de lo que me diga la ingeniería básica, pues, o sea, qué es lo que cuánto es la demanda, cuánto es la oferta, ¿cierto? Y por otro lado, analizo cuáles son las alternativas técnicamente que tengo que puedo utilizar para esta situación. Y por otro lado, tengo que analizar cuál es el costo de ellas, ¿cierto? Tanto la construcción como la operación después. Y la factibilidad viene condicionada por varias cosas. La topografía, la geología, el clima, la geomecánica del suelo, ¿cierto? Eh, un montón de factores, ¿ya? Hay también un tema del impacto social, el impacto ambiental que va a generar una u otra obra. Porque, por ejemplo, ya de partida, este estudio que yo voy a realizar sobre el sistema parte todo de una necesidad, y la necesidad es la demanda de agua, para lo que sea, supongamos para generación hidroeléctrica. Entonces yo tengo que analizar las condiciones que tengo disponibles para ver qué es conveniente hacer. Puedo hacer un embalse o puedo hacer una central de paso, por ejemplo. ¿Ya? En una central de paso, como yo creo que les comenté anteriormente, una central de paso no considera eh, el embalse de agua, sino que aprovecha netamente la energía cinética para la generación de energía. Porque acá en la conservación de la energía, nosotros ya sabemos por hidráulica que tenemos tres tipos de energía, ¿cierto? Que son la energía potencial gravitacional, la energía cinética y la energía de presión. Entonces, embalsar agua te genera, al llegar a la turbina, energía cinética y energía de presión, mientras que una central de paso te genera solamente energía cinética. Ahora, muchas veces el desnivel en un lecho de un río es tanto que la velocidad del agua permite que con la energía cinética propia que trae el agua, yo pueda generar energía en vez de tener que embalsar, ¿cierto? Entonces, todo eso es parte del estudio que yo voy a realizar para ver si es que es conveniente, ¿ya? Hacer para mi situación. Luego de eso ya empiezo yo a realizar análisis un poquito más en detalle. Analizo, por ejemplo, el tema de la topografía, que es relevante también para saber si es que puedo hacer una central de paso o voy a tener que hacer un embalse, ¿cierto? La topografía importante, recuerden lo que yo les contaba en la clase anterior. Con la topografía yo voy a poder saber cómo se va a ir llenando este embalse en caso que haga un embalse. Porque nosotros, por ejemplo, si tenemos un balde de agua, que un balde tiene una forma eh, cónica, ¿cierto?
nosotros podríamos calcular fácilmente cómo el volumen, cómo el área, si yo lo miro desde arriba, como el área del volumen, el área de este, ¿qué les dije? El área de este balde va aumentando a medida que le estoy echando agua. Por lo tanto, yo puedo relacionar el área de ese balde con la altura que va alcanzando dentro del balde del agua. Asimismo, teniendo el área y teniendo la altura, puedo calcular el volumen, cómo va aumentando el volumen conforme se va llenando el estanque, el balde. Pero ¿cuál es el problema que me genera en un embalse? Esa relación ya no es tan directa, porque la forma que el volumen que me va a permitir llenar con agua va a ser una forma irregular. Irregular el lecho, irregular las paredes, porque las paredes van a ser los cerros, a los dos riberas del río. Entonces, a medida que vaya aumentando la altura de nivel de agua dentro de esa sección, me va a ir llenando un área irregular, ¿cierto? Entre medio de los cerros. Y eso va a ir generando un volumen irregular. Entonces la topografía es súper relevante porque me va a permitir modelar eso y saber inmediatamente, dependiendo de cómo se va llenando, cómo va a ir aumentando el volumen y cómo va a ir aumentando el área, ¿cierto? De la sección de llenado de mi embalse. La geología es obvio, lo hemos visto todo este rato, ¿cierto? Porque la geología me va a permitir saber si es que tengo la capacidad de resistencia de mi subsuelo, de mi roca, para poder resistir los esfuerzos que se me van a generar sobre el muro. Entonces yo voy a saber cuánto puedo depender de las fundaciones eh, y de los estribos, ¿cierto? Eso lo voy a tener a partir de la geología y la mecánica del suelo. Y el clima es muy relevante. ¿Por qué creen ustedes que es tan relevante el clima para mi solución? Por las lluvias. Exacto, el clima me va a decir cuánta agua tengo disponible. Entonces, ¿para qué yo voy a hacer un embalse que, no sé, pues que resista, no sé, 1.000 millones de metros cubos de agua, donde el muro debería tener una profundidad de 200 metros si no llueve y no voy a tener agua? ¿Entienden? Entonces, a lo mejor ahí tengo que hacer una solución un poquito más pequeña, un embalse más pequeño, donde el muro va a ser, ya no va a ser una presa de gravedad, sino a lo mejor va a ser una presa de escollera, porque no necesito más. En función de eso, del estudio, como parte de él, yo tengo que analizar cuáles son los esfuerzos que se van a generar sobre cada una de las posibles alternativas que yo voy a plantear. Y esa posible alternativa es un muro, ¿cierto? Que va a resistir fuerza presente, debido a las condiciones naturales que se van a generar. Por un lado, voy a tener el muro mismo, analizándolo, porque voy a tener que saber cuál es el peso propio para ver si es que, no para ver, sino que el peso propio del muro me va a ayudar de una u otra forma a la resistencia que voy a necesitar para el llenado de mi embalse, ¿por cierto? Entonces el peso propio, junto con la presión hidrostática, que va a ser el empuje que va a generar el agua, las subpresiones, que es el agua que se va a meter por debajo, ¿cierto? Por el subsuelo y va a querer empujar el muro hacia arriba, el empuje del hielo. En alta montaña se genera hielo, y el hielo ustedes sabrán que el agua es el único fluido que cuando se congela aumenta su volumen. Entonces eso produce un empuje extra. El empuje de los sedimentos, ¿cierto? Todas las plantas, árboles, basura, etcétera, que va llegando hasta el muro, que es arrastrada por la corriente, al llegar al muro llega con velocidad cero. Por lo tanto, al estar con velocidad cero se produce un efecto de sedimentación. Todo ese material que fue arrastrado por el río hasta el muro va a sedimentar en el talón de la presa, ¿ya? Y como eso va a estar en descomposición, va a pasar mucho tiempo, se va a acumular en el talón de la presa, va a generar una densidad distinta a la del agua y por lo tanto va a generar un empuje distinto al que genera el agua.
O sea, ya tenemos dos empujes. Uno es el del agua, otro el de los sedimentos. Tenemos el efecto del oleaje. ¿Ya? En el caso de un sismo se produce oleaje. Entonces tenemos que considerar ambos efectos. El oleaje también se produce a causa del viento. Aquí la idea era dibujar, ¿ya? Pero, como les digo, perdí el lápiz y no lo pude pillar. El peso propio de la presa, obviamente, está ubicado en el centroide, ¿cierto?, de la presa, en dirección vertical descendente. Y el peso propio no es otra cosa que la densidad por el volumen. O sea, si pensamos en nuestra presa que es como una presa de gravedad, ¿cierto? Tiene ciertas características que tiene un cierto volumen y con la densidad del hormigón, que como dijimos es puro hormigón, no es hormigón armado, podemos determinar fácilmente el peso, ¿ya? Y ese valor del peso es el que nos permitirá calcular la fuerza resistiva. La presión hidrostática, como también se los comenté anteriormente, es triangular, ¿cierto? Porque va aumentando, el diagrama de presiones va aumentando, es triangular porque va aumentando la presión a medida que voy profundizando, ¿ya? Em, la fuerza, que es presión por área, hay que determinar cuánto es la presión y determinar cuánto es el área que se está abarcando, que el área lógicamente es la altura por la base, ¿ya? Y la presión es la densidad por la gravedad por la altura, ¿cierto? Pero, en este caso, como es triangular, hay que determinar en este caso cuánto es el esfuerzo que va a ser el peso partido por 2, ¿ya? Peso del agua, digamos. Y el punto de aplicación, lógicamente, es a 1/3 desde la base hacia arriba, o 2/3 desde la superficie libre del agua hacia abajo. ¿Ya? Es el punto de aplicación de la fuerza de empuje. Las subpresiones, como les comentaba, el agua se mete por el subsuelo y genera un empuje, o va a intentar empujar hacia arriba a la presa, hacerla flotar. Para evitar eso, como les comentaba antes, se hace unas pantallas que son de hormigón también, debajo de la presa, o sea, en la fundación misma, cosa que las líneas de corriente no pasen por debajo de la presa, sino que pasen un par de metros más abajo, ¿ya? Para que no generen estas subpresiones. Porque como les comentaba también anteriormente, esa agua que viaja por el subsuelo, por debajo de la presa, tiene una altísima presión, porque la presión se está transmitiendo desde la superficie libre del agua arriba en la presa hasta el subsuelo. Entonces, aunque sea poca agua la que haya en el subsuelo debajo de la presa, contiene la presión desde arriba. O sea, la presión es gigantesca la que genera. El esfuerzo es bastante significativo. Generalmente, nosotros tenemos agua tanto en el nivel, digamos, aquí en la imagen, en el lado izquierdo, que es la que está en el agua embalsada, ¿cierto? En el talón. Pero también tenemos agua al otro lado, en el pie, que es una lámina menor de profundidad de agua, lógicamente, tiene una altura menor, que finalmente es el agua que se devuelve desde el río, porque el muro es una obra que interrumpe el paso libre del agua por el cauce, ¿cierto? Pero en algún momento debajo del muro yo voy a devolver el agua. Entonces en muchos casos el agua se devuelve y se aposa también al pie de la presa. Por tanto, yo voy a tener sus presiones tanto en el talón como en el pie, ¿ya? Que va a tener una forma trapezoidal. Pero generalmente, y hay aproximaciones que te entrega la bibliografía, te permite hacer un diagrama de esfuerzo triangular donde la presión llegue a valor cero en el pie, pero en el talón tenga una presión 2/3 H, donde ese H lógicamente es la altura del nivel de agua en el muro, ¿ya? Desde la fundación. ¿Se entiende, chiquillos? Me van deteniendo si hay algo que no les va quedando claro. A ver si Profe, puedo. yo tenía una duda así. Dígame. Cuando se hacía la presa, me quedó una duda de antes. ¿Cómo se procede al
la parte del llenado porque está solo de hormigón. Entonces, ¿cómo se procede? Porque yo tengo entendido que es por capas, no se puede más de X cantidad de metros, no se puede vaciar X cantidad de metros. Entonces, ¿cómo sería el vaciado de hormigón ahí? Así es, pues. Como usted bien lo sabe, pues. No sé si se Ah, ya, fijó en la imagen que vimos delante, pues mire. Ahí está. claro. Efectivamente, se va por escalones. Obviamente todo esto es con moldaje, pues, ¿sí? O sea, ustedes mejor que yo saben cómo es el proceso constructivo, ¿cierto? Se hace Ujú. moldaje y se vierte el hormigón eh, para que no, eso es para, el tema es que no tenga más de una cierta altura la columna de hormigón que se le va incorporando para que no pierda la homogeneidad. Claro. Porque si no, todo empieza en las piedras, la arena, todo empieza a irse hacia el fondo, pues y arriba no queda nada, pues entonces no queda uniforme. Claro, Mm, entonces efectivamente acá también se hace de esa manera. El llenado se hace por capas, ya, tal pues. cual como lo explica. Ya, voy a dibujar con el mouse, así que voy a hacerlo lo mejor que pueda. Si aquí está el muro, ¿cierto? Oh, es horrible. Ahí está el nivel de agua. Y lo que yo les decía, que el agua pasa al otro lado, ¿cierto? A través de la obra de toma. Y el agua puede estar devolviendo, no sé, pues en algún punto acá, ¿cierto? Algún punto más abajo. Pero después el agua vuelve atrás, pues, y se aposa aquí, en el pie de la presa. Entonces ahí también tienes que considerar que también se van a generar subpresiones, debido a esa columna de agua que va a estar al otro lado de la presa. O sea, no subpresiones, perdón, presión hidrostática, ya y que va a generar empuje en la dirección contraria. Y el tema de las subpresiones que yo le decía es que, como yo acá tengo una columna de agua H, ¿cierto? Y aquí tengo otra columna de agua que es más pequeña, que es H2, le voy a poner. El diagrama de presiones tiene una forma así, pues trigonométrica. O sea, trapezoidal, trigonométrica. Trapezoidal, así, ¿cierto? Donde aquí, oh, la presión, la presión es igual a peso específico por H2, ¿cierto? La altura 2. Y el otro lado, lógicamente, es peso específico por H1. Pero la bibliografía permite que nosotros podemos aproximarlo aquí al pie en valor cero, mientras que en el talón tenga una altura de 2/3 de H. ¿Ya? O sea, le quita ahí 1/3 de H, que obviamente ese H es la altura del nivel de agua que nos interesa, por cierto, que es la que está aquí en el embalse. Esa H. La fuerza sísmica, obviamente, debido a la inercia que genera el, el movimiento sísmico, tienen que pensar en el agua que es una masa, ¿cierto? Una masa común, todo. Entonces, obviamente, al empezar a mover esa masa, va a generar que se golpee contra el muro, ¿ya? Em, y eso va a producir esfuerzos sobre él, que es lo mismo como cuando uno diseña un edificio, un puente, ¿ya? Por tanto, va a chocar contra el muro y hay que considerar ese esfuerzo también, porque en Chile nosotros ya tenemos más que claro que es muy relevante el tema de las aceleraciones en los espectros de los sismos, ¿ya? En cuanto a las fuerzas de biosedimento, se comporta de la misma manera que los esfuerzos generados debido a la presión hidrostática. La diferencia acá es que cambia la densidad, ¿ya? La densidad ya no es la densidad del agua, que es una tonelada por metro cubo, acá tiene otro valor, que va a depender lógicamente de la composición del sedimento. También la altura va a cambiar, porque la altura, el sedimento, lógicamente está
acá acumulado en el talón de la presa. Y eso es lo que hay que considerar, cuál es la densidad y cuál es la fuerza que está generando sobre mi muro. Ahora, como yo les comentaba anteriormente, existen casos de presa donde la boca toma, como la que vimos nosotros en la fotografía de la jaula de pájaro, está en el interior del muro. Entonces nosotros tenemos aquí la boca toma, supongamos que tiene esa forma, y esta atraviesa el muro. ¿Ya? Y en el muro sucede toda la magia. Pues en el muro puedo tener todo el sistema de las turbinas, ¿cierto? Donde se va a generar la energía hidroeléctrica. Y luego va a saltar afuera del muro hacia el río, el agua. Ahora hay que tener cuidado con el tema de los sedimentos, porque los sedimentos muchas veces alcanzan, este dibujo no está para nada a escala, ¿cierto? De hecho, la boca toma está casi en la superficie, tiene que estar más abajo. Los sedimentos pueden tapar la boca toma. Y si eso pasa, se va a incorporar sedimento dentro del túnel de aducción y va a llegar a las turbinas. Y ahí, chao, ahí queda la grande. ¿Ya? Eso no puede pasar bajo ningún punto de vista. Por eso es que hay que tomar todas las precauciones con el tema de la mantención de los embalses, ¿ya? Para evitar esa situación. Tenemos el caso de los vertederos o evacuadores de crecida, ¿cierto? Que son los vertederos, quizás una de las obras más importantes dentro de este sistema, por lo menos a mi ver, porque todo este sistema va a resistir el agua, va a evacuar, va a llevar agua de un punto a otro, qué sé yo. Pero si se ve sobrepasado en algún momento porque llega una cantidad de agua tan grande que no es capaz de resistirla al muro, el muro se va a ver sobrecoronado. La parte más alta del muro se le denomina corona, se le llama corona, ¿ya? Coronamiento. Y si el agua sobrecorona el muro, pasa por arriba del muro, el muro va a colapsar. El agua se va a llevar el muro, lo va a romper. Entonces ahí es donde entra en juego el vertedero, porque el vertedero, lógicamente, su trabajo es poder evitar el colapso de todo el sistema, evacuando las aguas sobrantes. O sea, cuando hay una crecida considerable y se ve que el muro ya llegó a su altura límite, todo muro tiene una cota máxima de llenado, ¿ya? Y la distancia entre esa cota máxima y la cota de corona son un par de metros. Depende del diseño. El tema es que inmediatamente cuando el agua sobrepase esa cota máxima, tiene que entrar en funcionamiento el vertedero. O sea, el radiar del vertedero tiene que coincidir con la cota máxima de acumulación de agua del muro. O sea, si nosotros tenemos acá nuestro nivel de agua, ¿cierto? Que es acá en la superficie libre del agua, en el muro, esta cota, esta tendría que ser la cota máxima. Esa es la cota máxima. Oh, que cuesta mucho con esto. Esa es la cota máxima. Por tanto, inmediatamente si el agua aumenta 1 centímetro más, ese centímetro de agua va a ser evacuado por el vertedero. Y obviamente todo lo que sea de ahí para arriba, po. Entonces ahí viene un tema, porque uno diseña el muro para que resista un cierto caudal de agua y un cierto volumen de agua, en estricto rigor más que caudal. Pero posterior a eso, el vertedero tiene que evacuar todo ese volumen sobrante. Porque esa altura de nivel de agua está asociada a un volumen de llenado. Es como piensen ustedes en una piscina. Una piscina que sea uniforme de 1 metro de profundidad. ¿Ya? No sé, piénsenlo así para hacerlo fácil. Es un rectángulo, ¿cierto? O un cubo, mejor dicho, que no es un cubo, es un rectángulo que tiene una altura fija de 1 metro de profundidad. Por lo tanto, nosotros sabemos que al llenar ese metro de nivel de agua en la piscina, lo multiplicamos por el rectángulo, ¿cierto? Por el área del rectángulo y vamos a tener el volumen de almacenamiento. Aquí es lo mismo. Por cada metro de nivel de agua
vamos a tener un volumen asociado. Por lo tanto, esta presa va a poder resistir un volumen de agua. Y cuando el caudal que está llegando es tan grande que está elevando demasiado ese volumen de agua, cuando ya no pueda resistir esa cantidad de agua para la que fue diseñado, va a entrar el vertedero a evacuar ese volumen sobrante. O sea, fíjense lo que estoy diciendo. El muro y el vertedero no están encargados de resistir caudales y evacuar caudales, sino que volúmenes. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Muchachos. Y eso lo vamos a ver después cuando veamos balance de masa. El vertedero hay distintos, muchos tipos de vertedero. Uno de los más famosos, porque uno de los más interesantes, es el vertedero en salto de esquí. Que fíjense que acá, por ejemplo, que la central Ralco efectivamente tenía un vertedero en salto de esquí, que el vertedero en salto de esquí está por sobre el muro, como se puede ver aquí lo están construyendo. Aquí está el muro y aquí están construyendo el vertedero sobre él. Y el salto de esquí se llama, porque todos hemos visto cómo es un salto de esquí, ¿por cierto? Eh, Esta es una sección al centro del muro, ¿ya? Tiene un par de metros de ancho, no es toda la presa, sí, es solamente esta sección, la que está aquí en esta imagen, es la que estamos mirando. Ese es el vertedero que tiene un ancho de un par de metros, no sabemos cuánto, pero no es todo el muro, ¿ya? Ahí va a tener unas compuertas, ¿cierto? Que cuando el muro esté llegando a la cota, fíjense aquí, nivel máximo de operación, o sea, la cota máxima llenado 725 y la cota de coronamiento es 727,3, o sea, hay 2,3 metros que el agua va a estar por debajo de la corona, por donde yo voy a caminar en el muro. Sobre el 725, que es la cota de máximo llenado, si ya veo que el volumen está aumentando mucho debido a la crecida del río, entonces las compuertas se van a abrir y va a empezar el agua a incorporarse en el salto de esquí y va a saltar. Ahora, para estos vertederos que están en el interior de la presa, como este caso, ¿por qué creen ustedes que se genera esto? ¿Por qué se evacúa el agua como un salto de esquí? ¿Cuál es el fin? Que no golpee la base del- de la presa. Exacto, ¿cierto? Para que no socave el pie de la presa. Con esto el agua salta lejos y evita que se genere aquí la socavación en el pie. Precisamente para eso. ¿Ya? Este es el caso de un vertedero, insisto, que está dentro, en el interior de la presa. Pero hay otros casos, como este, ¿cierto? Que es la central Pehuenche, donde el vertedero también tiene compuerta, en este caso este tiene tres compuertas, ¿cierto? Está a un costado. Ven que ahí tiene tres compuertas, tiene tres canales. Y está a un costado del muro. Entonces el muro resiste el agua y cuando ya se ve que el volumen que puede resistir está llegando mucha agua por el río, porque aquí hay agua, pero ya está llevando tanta agua que ya llega al límite del volumen capaz de almacenar el muro. Entonces en ese momento empieza el vertedero a funcionar y evacúa el agua y lo entrega arriba abajo nomás. Entrega el agua arriba abajo. Esto es lo que yo les decía, fíjense, el río se devuelve. ¿Ven que se aposa aquí? Ahora no está justo debajo del muro, pero puede darse de que el agua se acumule aquí, justo en el pie. ¿Ya? En el embalse de Linares, lo mismo. Acá está el embalse Ancoa. Tenemos el muro, ¿cierto? Y tenemos el vertedero a un costado. Y este vertedero ya es distinto, porque este vertedero no funciona con compuerta. Este vertedero funciona con un perfil Krieger, el agua se incorpora, choca con el colchón disipador para que pierda energía, porque obviamente al entrar en el perfil Krieger entra con una lámina muy pequeña que va con mucha energía cinética, porque tiene baja energía de presión,
choca con el colchón disipador, se disipa la energía, aumenta la profundidad del nivel de agua, ¿cierto? Disminuye la energía cinética, aumenta la energía potencial y se va por el canal y la devuelve al río aguas abajo del muro. Fíjense que aquí está la corriente del río, po. ¿Lo ven? Aquí está el agua. Entonces aquí el canal evacúa al río, pero aguas abajo del muro. ¿Me van siguiendo, chiquillos, no? ¿Se entiende bien? Sí, sí, profe. ¿Se fijan que esta cosa es sencilla? Si ustedes al verlo, su comprensión es súper fácil, o sea, no tiene ninguna ciencia, o sea, viéndolo, siendo bien eh, eh, básico en el pensamiento, no tiene mucho complejidad, digamos, desde el punto de vista teórico, por así decirlo, ¿cierto? Técnicamente, claro, o sea, estas son ciencias, pues, o sea, esto tiene, son varias cosas que hay que considerar, pero son obras de ingeniería que parten de un concepto súper básico, pero que, claro, llevarlo obviamente a la construcción ahí es donde es lo complicado, porque aquí estamos trabajando con volúmenes gigantescos de agua. Fíjense que este murito, fíjense todo el volumen de agua que resiste. Imagínense, se rompe ese muro, lo que pasaría por este río para abajo. ¿Me entienden? Pues esa es la importancia de que el muro nunca puede colapsar, nunca puede el agua pasar por sobre el muro. Aquí tiene otro vertedero, también lateral, 4 compuertas. Y el vertedero este, en este caso, lo único que hace evacúa aquí al río aguas abajo nomás. Pensé que era una foto más. Ahí está el muro, el vertedero, fíjense. ¿Ven? Aquí está el muro y el vertedero está allí. Ahí está el vertedero. El salto de esquí está en su interior, po. Y la peguita del salto de esquí es evacuar, ¿cierto? El agua y hacer que esta agua se devuelva. Oh, no sé qué dice. El agua se vaya y caiga metros más abajo del muro para que no evite la socavación. Obviamente acá se hizo en el interior del muro porque fíjense que en el costado no tienen dónde instalar un vertedero lateral, po, ¿ya? O sea, técnicamente no hay cómo. Por eso es que lo instalan en el muro mismo. Acá lo mismo. Esta válvula, que es el agua pasa por el interior del tubo y genera energía o para lo que sea que esté, o sea, tiene que ser para generar energía. La casa de máquinas está en el interior del tubo y después el agua se evacúa a través de esta válvula, que se llama una válvula Howell-Banger. Es una válvula gigantesca que permite disipar también la energía del agua y entregarla lejos, ¿ya? Las válvulas Howell-Banger, válvulas Howell, ¿cómo se escribe? Howell, ahí está, Howell-Banger. Son estas. Entonces, como cuando uno le pone el dedito a la manguera, ¿cierto? Cuando está regando y permite que vaya más difuminada el agua. Y con eso le está quitando energía. Uno hace eso para evitar de que caiga el chorro de agua y socave, ¿cierto? Cuando uno está regando las plantas o el pasto, para evitar tirar el chorro de manera directa y que socave la tierra donde uno tiene la plantación, generalmente le pone el dedo, ¿cierto? Y así el agua va como difuminada. Acá es lo mismo. Para evitar la socavación al pie de la presa, se utiliza esta válvula que tira el agua como si uno le pusiera el dedo a la manguera. Exactamente lo mismo. ¿Se ve? Sí, profe. ¿Ya? Estas son las famosas válvulas Howell-Banger. Muy útiles para los vertederos también. Aquí hay un video, pero no sé si lo vamos a poder ver bien. A ver, ¿y dónde lo tengo? Debería estar aquí. ¿Dónde está ese video?
No recuerdo dónde está ese video. A ver si lo buscamos en internet. Eh, Bueno, ahí está lleno de videos claramente de vertedero evacuando. Ahí hay un vertedero entrando en funcionamiento. Pero me tienen que lo ven todo cortado, ¿no? No, profe, se ve bien. ¿Se ve bien? Ahí está un vertedero evacuando. Fíjense, ¿ven? Pero este otro video es súper impresionante porque es una central gigantesca. A ver, ¿cuál será? No me acuerdo ni el nombre de ese embalse, por lo menos para lo visto, sí. Mm, mm. No lo pillo. Ya, no importa. Aquí está, lo pillé el video. Este es un vertedero en Salto de Esquipo. Fíjense que tiene 4 compuertas. ¿Se vio bien o no? Les voy a copiar Sí, el profe, es link. gigante la. Sí. ¿Es esta tu historia como ingeniero civil interesado en la programación? Sí, son gigantescos. Si eso les digo, o sea, imagínense la relevancia de un vertedero que permite de que eso no colapse. O sea, ya con el vertedero evacuando estaba dejando la grande para abajo, imagínense con toda esa masa de agua gigantesca que tiene almacenada, cómo va a colapsar todo para abajo. Ya muchachos, entonces próxima clase vamos a ver cómo se ejecutan las obras, ya el proceso de ejecución y después el proceso de diseño, ya. Y con eso vamos a terminar el módulo. Don Emerson, ¿me envió la información? ¿O no? No vi. Eh, ¿Sí le llegó el papel o no, profe? Revisémoslo al tiro. Yo se lo envío. Es que lo cerré. A ver, tengo el del Víctor. Emerson también. Sí, tengo los dos correos. Ah, ya. Perfecto. Ya, en el fin de Está semana revisado. le hago llegar sus notas. Tienen que enviarme, haberme enviado presentación, video y el informe. Ya chicos, lo dejamos hasta acá entonces. Nos vemos el Ya, próximo profesor. viernes. Oiga, profe, ¿qué vamos a hacer con la visita, con el terreno? Oh, se me había olvidado. ¿Vamos esta semana? ¿Qué día Sí, me como dijeron? para, ¿Qué día ustedes tienen disponible? no sé, el Víctor parece